Y eso es lo que hemos escogido como tema en el día de hoy, el tema del papado. Y nos ha hablado un poco sobre esto, como resultado de tu propio regreso del luteranismo, a través del cuaquerismo a la Iglesia Católica. Y tomemos nuestra primera carta electrónica. Es una carta larga con unas preguntas un poco confusas. No estoy seguro de poder responderlas todas, pero al menos tratemos de responder una de ellas. Esta viene de David, y querido Marcos y Norman, algunos dicen que cuando Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca construiré mi iglesia, quiere decir que Jesús mismo era la roca y no Pedro. Los católicos dicen que el término Petra se aplica a Pedro. ¿Saben ustedes cómo se lee este pasaje en hebreo, arameo y griego? Igualmente en Jerusalén, Santiago y San Pedro tenían el papel del obispo. ¿Tienen ustedes alguna evidencia que Pedro estuvo alguna vez en Roma? ¿Conocen ustedes algún libro o información en el internet que me ayude a responder estas preguntas? Espero sus respuestas. Estas son buenas preguntas que hace David. Tomemos la primera. ¿Cuál es? La primera es la palabra Petra. Cuando Jesús dice la palabra Petra, ¿a qué se refiere? Cuando Jesús usa la palabra Petra, y leamos San Mateo 16:18, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Muchos han dicho o han tratado de decir o creen que Jesús se estaba refiriendo a sí mismo como la roca, o a la fe de Pedro como la roca. Sin embargo, uno ve o lee San Juan 1:42, vemos lo que dice por un momento en San Juan 1:42. Luego Andrés llevó a Simón, donde estaba Jesús, y cuando Jesús lo vio le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero serás llamado Cefas, que significa piedra. Y esto de acuerdo a la versión de King James, pero si uno mira en griego, habla acerca de Petra. Entonces está diciendo que Simón es llamado Petra. Y Cefas en arameo significa roca. Entonces está usando el término, tú eres la roca y sobre ti construiré mi iglesia. Básicamente tú eres la roca y sobre ti, roca, construiré mi iglesia. Pues simplemente Pedro es de tal palo, tal astilla. Juan Pablo II se refiere a Jesús como la roca de la iglesia. Y nosotros creemos eso, pero también creemos que Pedro recibió cierto carisma para guiar a la iglesia. Y él estuvo ahí para ser llamado roca, así como Dios llamó roca a Abraham en el Antiguo Testamento para guiar al pueblo de Israel. Tengo aquí una cita interesante del libro, y me encanta esa cita porque no fue un trabajo de referencia, simplemente fuimos a través de la obra de Calvino. Y Calvino dice básicamente, no concebimos que Pedro sea la roca. A lo que dijo Jesús en San Mateo 16, él dijo, y bueno, cito, yo digo que en griego Pedro, Petrus, y piedra, Petra, significan lo mismo. Es decir, que la primera palabra es de Ática, o sea, del dialecto clásico antiguo de Grecia, de la región de Ática. El segundo de la lengua popular. Entonces tenemos a Juan Calvino hablando acerca de roca. Y si él hubiese querido que Pedro fuese una simple piedrecilla o guijarro, hubiese usado la palabra griega litos en lugar de Petra. Muchos hacen esa crítica acerca de los dos grandes usos de la palabra Petro y Petras, cuando en realidad, si nos remontamos a la palabra aramea Cefas, sí, hay un solo significado para ambas, así que... Un solo significado para ambas. Sí, en ambos lugares. Y también encontramos, ¿cuál fue esta distinción? Calvino hizo una distinción hasta cierto punto, aun cuando no veía ninguna forma de distinguirlas. Y Petros y Petra fueron usadas en una poesía antigua griega, no en el tiempo en que fue escrito el Nuevo Testamento, sino en cierta poesía antigua griega, distinguiendo una de la otra. Pero esencialmente ellas son lo mismo. Otra parte de la pregunta tiene que hacer con el hecho que Santiago, igual que Pedro, es también obispo de Jerusalén.
¿Causa eso algún problema con el llamado para que Pedro sea líder de los apóstoles? Cuando Pedro fue llamado al liderazgo de los apóstoles, Santiago era obispo de Jerusalén y Santiago fue el obispo anfitrión, si se quiere, para el prototipo del primer concilio ecuménico. Por lo tanto, sí, Santiago se encontraba ahí, pero si uno mira lo que se dice en ese concilio en Jerusalén, la visión de Pedro en Hechos 10, se lleva a cabo en Hechos 15. Lo que dijo Pedro fue sobre lo que decidió el concilio. Correcto, cuando él habló. Sí. El concilio tomó su palabra. Permítanos retroceder un poco, retrocedamos para ver de lo que se trataba el concilio. El concilio tuvo que ver con los judaizantes y los gentiles, aquellos que eran judíos y aquellos que vinieron a la fe y que eran judíos antes de ser cristianos. Y aquellos gentiles que venían a la fe y que eran bienvenidos a la fe católica por Pedro y los otros apóstoles, sin tener que ir a través del judaísmo primero. Y, sin embargo, esta alianza de Noé llegó a toda la gente de todas las edades. Inclusive los judíos de hoy dicen, ¿por qué quieres convertirte en judío cuando simplemente necesitas seguir la alianza de Noé, la cual tiene que ver con mantener la ley moral y no comer ciertas carnes que todavía tienen la sangre en ellas y otros elementos que no son kosher? Así que Lo que es interesante ver es que Santiago es el líder de la iglesia de Jerusalén. Y sin embargo, cuando se toma la decisión, Pedro es aquel que habla la palabra que todos dicen, Pedro ha dicho.